En este tutorial vamos a enseñaros a los clubes cómo podéis gestionar los documentos, cómo puede gestionar vuestra web los documentos que os tienes que adjuntar los jugadores. Para ello, los jugadores y los padres van a poder entrar en su Deport Panel, y en el Deport Panel van a poder adjuntar los documentos desde las diferentes secciones. Este documento de DNI, empadronamiento y más documentos. DNI y empadronamiento son los documentos fijos. Entonces, vosotros para gestionar estos documentos que os van a enviar ellos, tendréis que ir al panel de administración y tenéis varios sitios por los que entrar. Podéis acceder desde este botón que aparece aquí abajo, documentos jugadores. También en la sección deportistas tendríais un enlace desde aquí que os mandaría los documentos, y en documentos informes también os mandaría estos documentos. Entonces, si vamos al inicio, vamos a ver los documentos jugadores. Entonces, como veis, aquí los tenemos divididos por equipos. Aquí podríais ir cambiando los equipos, juvenil, senior, y os aparecería el listado de documentos. Como veis, estos documentos que os aparecen aquí son fijos: la imagen, el DNI, tanto anverso o reverso, o el libro de familia, en el caso de que sea el libro de familia, y el padrón, que se corresponden con el DNI y empadronamiento que aparecen en esta sección fijas en este panel. Estos datos fijos de DNI y empadronamiento, veis que está sin cargar, o que en este caso está sin cargar, ¿no? Entonces, aquí no hay opción para que lo cambien, porque tanto el DNI como en datos imagen está bloqueado, porque deberíais desbloquearlo desde web Deport Panel, configurar y activar el envío de datos. Entonces, esto es para que no os puedan cambiar la imagen y los DNIs una vez que habéis cerrado el periodo de subir los DNIs o imágenes, y no os dé problemas. Entonces, como veis, habría que activarlo desde aquí, web Deport Panel, configurar, activar y desactivar. Vamos a dejarlo desactivado y vamos a volver otra vez a este listado, documentos jugadores. Entonces, como veis, tanto la imagen como los documentos de DNI y empadronamiento son fijos, y aquí tenéis una sección que se llama más documentos, que aquí podéis añadir documentos personalizados a los equipos. Si vamos al panel de administración, aquí donde os aparece el listado de documentos, este listado lo vamos a explicar luego, y ahora vamos a explicar cómo asignar esos documentos. Para ello tendríamos que ir a asignar documentos. Bien, como veis, este es el sitio donde se asignan los documentos. Aquí tenéis varias opciones: subir un nuevo documento, volver al listado de deportistas y un botón de información. Como veis, nos pone sin documentos, y los jugadores y los padres en su Deport Panel, aquí verían en más documentos, lo verían sin documentos también. Entonces, ¿cómo funciona este sistema para que subáis documentos? Para que podáis poner el listado y los padres sepan qué documentos deben de subir y cómo. Para ello únicamente deberíais darle a nuevo documento, y lo único que hay que hacer es poner el nombre y subir un documento. El documento es opcional. Entonces, en el caso de que no subáis documento, eso es que estáis solicitando un documento. Por ejemplo, vamos a solicitar un documento que vosotros no aportáis, que os tiene que aportar el padre o el jugador. Entonces ponemos, por ejemplo, certificado escolar. No asignamos documento y le damos a subir. Como veis, pone certificado escolar y lo debe aportar el organismo o el deportista. Entonces, ahora vamos a subir un documento que es consentimiento de fotos. Y vamos a subir un documento que vamos a poner un documento tipo. Vamos a subir este documento mismo, que es un documento tipo que no tiene nada que ver con lo que estamos subiendo, pero es para que lo veáis. Subimos un documento en Word y le damos a subir. Entonces, el consentimiento de las fotos, habéis subido un documento que generalmente será un documento que vendrá ya relleno y que únicamente ellos tienen que escribir su nombre y firmarlo, básicamente, o algún pequeño dato más, pero lo que es el documento en sí lo aportéis vosotros. Y entonces, los padres y los jugadores, cuando vayan al su Deport Panel, al darle a actualizar, verán que tiene el certificado escolar y el consentimiento de fotos. Entonces, por un lado,
Aquí les explicamos que el consentimiento de fotos tiene un botón para descargar. Aquí le darían a descargar, se descargarían el documento y lo rellenarían. Y una vez relleno, le darían a enviar y os juntarían ese documento. Y en el caso de certificado escolar no haría falta que se lo descargasen, simplemente le tendrían que dar a enviar y adjuntarían un documento. Por ejemplo, vamos a subir un documento. Vamos a subir un documento tipo en JPG, por ejemplo, que en este caso es el DNI, pero bueno, sería el documento que han sacado una foto del certificado escolar y os lo han mandado con el móvil y os lo enviaría. Y como veis, ya una vez enviado, estaría cargado. ¿Qué tendría que hacer con el consentimiento de las fotos? Tendrían que bajarse ese archivo, tendrían que modificarlo con el ordenador o con algún programa que tengan en el móvil y le darían a enviar, elegirían el archivo y, por ejemplo, este sería un archivo en PDF, adjuntarían el PDF y os lo enviarían. Una vez que los deportistas o los tutores o los padres empiecen a subir los documentos o suban información, como ha sido en este caso de prueba que os hemos enseñado, tendríais que ir al panel de administración y en el panel de administración iríais al listado de deportistas, que como os hemos dicho podéis entrar desde varios sitios. Como veis, aquí podéis cambiar los equipos y ir cambiando el equipo uno a uno para ver cómo están los datos de cada equipo. Y como veis, aparte de imagen, DNI y padrón, os aparecen también el certificado escolar y el consentimiento de fotos. Y os aparecerían todos los documentos que subáis desde enseñar documentos. Y aquí tenéis una lista de los documentos que tenéis subidos o no. Por ejemplo, en este caso hemos subido los de este jugador y nos viene en verde, como que está el documento subido. Y los que aparecen rojos que no está ese documento subido, que no disponéis de él. Por otro lado, quizá haya en equipos que, por ejemplo, hay alguno de estos dados, por ejemplo, el certificado escolar para jugadores de ciertas categorías no nos valdrá, entonces nos importará que esté todo en rojo. Sin embargo, igual hay algún documento que sí que os importe que esté todo en verde, como el DNI, por ejemplo. Entonces, desde aquí podéis controlar qué jugadores os han subido los documentos o no. La idea es que con el de por panel gran parte de la gente os pueda subir esos documentos. En el caso de que haya jugadores que no os suban los documentos, que os los pasen a vosotros, podéis subirlo pulsando en el jugador. Aquí os aparecerían los documentos y únicamente deberíais darle a este botón y añadir el documento que os ha pasado el jugador o el padre. Si volvemos a los deportistas y vamos a los documentos, vamos a ir a ver el documento de este jugador. En este jugador, como veis, ya tenéis los documentos que podríais descargaros, ¿no? Entonces podríais descargaros estos documentos. Y tendríais un botón para borrarlos. Quizá haya algún documento. Esta opción, al subir estos documentos, los padres y los jugadores no pueden cambiarlos. Entonces, si ha habido algún problema o os han mandado algún documento que no tiene que ser o no ha subido correctamente, vosotros desde aquí vais a poder borrarlos. Y, por ejemplo, si borramos uno de los documentos, al actualizar, al volver a entrar el jugador, ya os aparecerá que está sin carga y que lo puede enviar. Entonces, si volvemos a los jugadores, aquí, como hemos dicho, podéis controlar los documentos. También podéis darle al botón y os saldría el documento para que sea más sencillo la gestión. Bien, entonces, una vez que tenéis todos los documentos subidos, una vez que os han subido todos los documentos al panel, al de por panel, y vosotros veis aquí que tenéis todo en verde, que ya lo tenéis correcto, y una vez que queráis que tengáis que tramitar estos documentos en la entidad correspondiente, únicamente deberíais darle a descargar documentos, elegiríais el equipo del que queréis que bajaros en los documentos, en este caso por ejemplo el senior, y aquí podéis elegir qué documento os descargaríais. Entonces le daríais a certificado escolar, por ejemplo. Bueno, no, en este caso no nos va a salir un error porque no hay ningún documento subido. Vamos a subir el consentimiento de fotos, descargaríamos y lo guardaríamos. Si vamos a descargas, aquí os aparecería el consentimiento, lo extraeríamos aquí
y os va a aparecer una carpeta con el nombre, el equipo, la fecha, y cuando entráis os va a aparecer el nombre del jugador y el archivo, con lo cual esto os va a ayudar a tenerlo ordenado y os va a quitar bastante trabajo, por ejemplo en el caso de que estéis haciendo todas estas gestiones con WhatsApp y teniendo que pasar todos vuestros datos al ordenador y tener que transcribir todos los ficheros. Y esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado darle al like y suscribiros.